Hoy, martes santo, en las distintas parroquias van a tener lugar procesiones que recuerdan la pasión de Jesucristo. Mari Carmen Marín, presidenta de la Real Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, organiza la procesión del Santo Encuentro. Es un encuentro muy emotivo, se realiza en la Real Atarazanas y de la iglesia de Santa María ha salido su madre, la Virgen Dolorosa coronada. Y Jesús apareciendo por la otra esquina. La Virgen va al cielo, o sea, la levantan con brazos. A la hora de iniciarse la procesión del pretorio, esta plaza de los Ángeles está a rebosar. Y haciendo un acto conjunto nos lo luciríamos mejor. Llegamos a consolidar dos cofradías que tienen un gran auge aquí en lo que es el Cabañal. Se le buscó un nombre y fue el nombre del pretorio. La Hermandad del Santísimo Cristo del Salvador sale de nuevo a la calle. Es una procesión que se hace en silencio completamente, donde, como en todas las procesiones, pero este es máximo el silencio. El respeto de toda la hermandad, te das cuenta que es máximo porque cada año es más multitudinaria. En la iglesia de Cristo Redentor San Rafael hace su presentación oficial la Hermandad de la Muerte y Resurrección del Señor. Con los dos tronos andas, que es el único día, digamos, que se pueden ir con los dos tronos andas. El nombre de Semirs son las iniciales de la hermandad resumido. Ha participado en la corporación de pretorianos y penitentes en una procesión en la cual acompaña a su venerada imagen de Jesús Nazareno ante Pilatos.